recreado, volver a nacer. Pero no se trata de un asunto físico, se trata de un asunto espiritual, porque el problema del hombre no es físico, es espiritual. El pecado del hombre nace en lo interior. La sentencia de Dios declara al hombre, según los primeros 3 capítulos de Romanos, los 3 primeros de Romanos, declara al hombre culpable y totalmente sin esperanza. Por ejemplo, el mundo es culpable ante Dios, el ser humano es culpable y es responsable de la revelación de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque por muy anticristiano que sea, y eso se refleja aún en los que dicen que son ateos, por muy escéptico, incrédulo que sea, usted tiene que reconocer que hay un creador. Vea 4 cosas. Nosotros los seres humanos somos responsables, cualquiera que sea cristiano, evangélico, religioso, cualquiera que sea. Todo ser humano que pisa el planeta Tierra, crea o no, es responsable ante Dios por las siguientes razones. Dice la Biblia que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce, oiga, lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oiga esto, lo invisible de Dios se hace visible en la creación, en el hombre, en la naturaleza, de modo que no tiene excusa, cualquiera que sea la religión que tenga, o así no tenga religión. Primero, el hombre es consciente de la existencia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 8 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo de Hombre para que lo visites. Primero, el hombre es responsable, el hombre es consciente de la creación de Dios. Usted es testigo de la existencia de Dios por la creación. ¿Quién ignora el sol, la luna, las estrellas? Esto que podemos ver y que podemos palpar. En los días que amanecen sin falta, el sol nace, sale sin falta, la luna sin falta. El aire no falta, el agua no falta, la luz, el calor, la energía del sol no falta. El alimento no falta. Esa es una prueba contundente que el hombre no puede negar que Dios es real. Segundo, el hombre no puede negar la redención. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su poder se hizo visible en la creación y su deidad se hizo visible en la redención. Porque Jesús de Nazaret es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es Dios y no hay otro. Jesús fue el que hizo la redención. Dios se vistió de humanidad y estuvo en la tierra vestido de humanidad, sin dejar de ser Dios. Él se hizo débil sin dejar de ser el Dios fuerte. Pasó por todos los rigores del planeta Tierra sin dejar de ser el creador. Se hizo una criatura sin dejar de ser el creador. Y hay muchas formas paralelas que pudiéramos citar en esta mañana. Pero Jesús es Dios. Y no hay otro. Entonces, el poder de Dios se hizo visible en la creación. La redención se hizo, su deidad se hizo visible en la redención. Tercero, el hombre es testigo de la existencia de Dios a través del razonamiento humano. Nadie puede negar
que en el fuero interior de todo ser humano hay un rinconcito que Dios puso en el hombre. Mire, algo bien importante. Cuando Dios hizo los animales, las serpientes, los árboles y las plantas, le dio a la tierra el germen de la vida para que la tierra produjese animales, serpientes, árboles y plantas. Cuando Dios hizo los peces y las aves, le dio a las aguas el germen de la vida para que las aguas produjesen peces y aves. Pero cuando Dios hizo al ser humano, no autorizó a ninguna otra creación. No le dijo a la tierra, no le dijo al sol, no le dijo a las aguas, no le dijo a ninguna otra cosa que produjera hombres. Sencillamente Dios tomó barro, polvo de la tierra, lo tomó en sus manos, barro de la tierra, lo formó, así como se forma una figura con una plastilina. Dios lo tomó. Pero aparte de que el hombre es una creación directa de Dios, directa de sus manos, una vez de que tenía el muñequito labrado, pulido, formado con sus manos, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ninguna criatura, hermanos y amigos, ha sido creada como fue creada el hombre. Dios le dio el interés más grande que pueda existir al ser humano. Dios lo tomó con sus manos, lo hizo, lo formó. Y aparte de eso sopló su espíritu, su mismo aliento de vida, lo sopló en el hombre y el hombre fue un ser viviente, distinto a toda creación. Por eso el ser humano es diferente, porque el ser humano tiene en su fuero interno una partecita de Dios. Esa partecita de Dios es lo que se llama razonamiento humano, lo que la Biblia llama también mente, corazón, pensamiento, conciencia, etc. Eso se llama razonamiento humano, pero en el fondo se llama alma o conciencia. ¿Qué es lo que hace al hombre consciente de que es una criatura distinta a todas? La conciencia, también llamado el razonamiento humano. Esa tercera cosa que Dios puso en nosotros, razonamiento humano, es un testigo que grita desde la tierra que en el fondo del corazón del hombre hay una partecita de Dios. Por eso cuando el hombre muere, el espíritu del hombre no se contamina. El espíritu va a Dios, es decir, Dios recoge el espíritu que puso en el hombre, lo recoge y vuelve a Dios. Quien tiene que asumir las consecuencias en un futuro es la conciencia, es el alma. Es el alma, es la conciencia que al final de todo, después de la resurrección, eso que llama conciencia tomará cuerpo o para vida eterna o para vergüenza y confusión perpetua. Cuarto, el cuarto elemento por el cual nosotros somos responsables ante Dios es la providencia. La providencia de Dios se refiere a todo aquello con que Dios nos dotó para que viviéramos. La providencia de Dios en nosotros se refiere al alimento, al aire, al calor, al frío, etcétera, el trabajo que nosotros, cada que usted se sienta a la mesa a disfrutar de un alimento, entienda que esa es la providencia de Dios, que Dios es el que hizo que la tierra produzca ese alimento y que le dio a usted el poder de trabajar y de ganarse ese alimento con las fuerzas que Dios le dio. Dios le dio a usted, le da alimento, le da oxígeno, le da vida, le da luz, le da calor, le da entendimiento, lo que usted es, lo que palpa, lo que ve, lo que siente, etcétera, etcétera. Esa es la providencia de Dios. Amigo, esas cuatro cosas: la creación,
la redención, el razonamiento humano y la providencia de Dios hace que todo ser humano sea culpable ante Dios y que no tenga excusa de no honrar a Dios. Ahora, esas cuatro cosas hacen del hombre un ser inexcusable. Pero en Romanos capítulo 1 encontramos 8 cosas, 8, que son pecados de apostasía universal, por las cuales el hombre, a pesar de lo que le acabo de mencionar, y pónganle cuidado lo que dice el texto, habiendo conocido a Dios. No lo conocieron en la redención, pero sí lo conocieron en la creación, en el razonamiento humano y en la providencia. Los cristianos tenemos triple responsabilidad, porque nosotros lo hemos conocido. 1, en la creación. 2, en la redención. Y 3, en la regeneración. Por eso el cristiano que conoce a Jesús es más responsable que cualquier ser humano en la tierra. Porque a quien más se le da, más se le demanda. Entonces mire usted, amigo, que a pesar de esas 4 cosas, la creación, la redención, razonamiento humano y la providencia, que nadie puede negar la existencia de Dios. A pesar de eso, dice Pablo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Pone cuidado, mire 8 cosas. Primero, habiéndole conocido. Primero, no le glorificaron. Segundo, no le dieron gracias. Tercero, no le honraron. Cuarto, se envanecieron en sus razonamientos. 5, su necio corazón fue entenebrecido. 6, profesaron ser sabios, se hicieron necios. 7, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. 8, cambiaron la verdad de Dios por la mentira para honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Y note usted, dice, después de haberlo conocido. Usted, amigo, no es inexcusable, es culpable ante Dios, culpable ante la sociedad y culpable ante su propia conciencia. Dios un día no lo va a excusar, su conciencia no lo va a excusar, porque usted es culpable 100%. Ahí hay 8 cosas que lo hacen a usted culpable después de haberlo conocido. Como resultado de esto, de estas 8 pecados de apostasía que el hombre comete habiendo conocido a Dios, Dios dice el verso 24, el verso 26 y el 28, dice, los entregó, 1, a la inmundicia, 2, a pasiones vergonzosas y 3, a una mente reprobada. Y el capítulo 1 de Romanos termina diciendo, estando atestados, atiborrados, repletos de toda injusticia, maldad, perversidad, engaño, malignidad, idolatría, hechicería, adulterio, fornicación, avaricia, etcétera, 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 etcétera. Y termina el verso 32, ahí hay 22 pecados. Y dice el verso 32, quienes habiendo conocido el juicio de Dios. Pongan cuidado que al principio dice, habiéndole conocido en la creación, habiéndole conocido en la redención, habiéndole conocido en el razonamiento humano, habiéndole conocido en su providencia. Ahora dice, quienes habiendo conocido el juicio de Dios, que los que practican esas cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Amigos, mire, la Biblia, la ciencia y la arqueología gritan a voz en cuello que el juicio de Dios ha sido real. Por ejemplo, la Biblia, la ciencia y la arqueología dan testimonio que hubo un diluvio universal, que ese diluvio universal lo dice la Biblia, y que ese diluvio universal fue a consecuencia de la maldad
del pecado, de la depravación, de la inmoralidad y de la violencia que llenó la tierra en los días de Noé. La arqueología ha descubierto ciudades enteras a muchos metros bajo tierra, de ciudades que fueron algún día ciudades vivas, comunes y corrientes, pero que algún cataclismo en la tierra ocurrió y quedaron sepultadas. La arqueología ha descubierto también que en las ciudades de Sodoma y Gomorra y los pueblos vecinos hay fragmentos muy importantes de ciudades que fueron arrasadas por algún juicio universal en alguna época. Igualmente, la arqueología ha descubierto que en las tierras de Egipto hay muchos fragmentos y dan testimonio de que hubo un juicio. Hubo un juicio en los tiempos de Noé. Hubo un diluvio universal. No lo dice solamente la Biblia, lo dice la ciencia y la arqueología. Lo dice también lo que han descubierto ellos, que hubo ciudades arrasadas y consumidas por fuego. Eso lo dice la Biblia. Y muchas otras cosas nos dicen la ciencia y la arqueología. Nosotros creemos en la Biblia, pero la ciencia también testifica, porque la ciencia y la Biblia no se contradicen. Las dos cosas se complementan, porque todo lo que la ciencia dice hoy, la Biblia ya lo había dicho miles de años atrás. Es decir, a lo que yo me refiero, amigos y hermanos, es que han habido juicios de Dios en la tierra, juicios grandes, juicios universales. La gente no ha creído, a pesar de los testimonios, a pesar de todo eso, la gente no cree y siguen endurecidos. Hay testimonios, hay evidencias claras en la ciencia, en la tierra, en el universo, de que han habido varios juicios en la tierra en donde Dios ha destruido mucha parte de la humanidad a consecuencia del pecado. La gente no ha creído, pero tristemente muchos van a creer cuando sea demasiado tarde. El capítulo 2 de Romanos, terminando ya con el capítulo 1, el capítulo 2, el apóstol Pablo se dirige a los judíos, los judíos que creyeron que porque tenían la ley, se creyeron los únicos en el planeta Tierra. Y a pesar de tener la ley y las normas morales y espirituales de un Dios santo, la ley que fue dada exclusiva a los judíos, esa misma ley, Pablo dice, ustedes no son mejores, al contrario, la ley misma los va a juzgar. Los judíos no son mejores que los gentiles, le dice Pablo a los judíos. El judío, siendo conocedor de la ley, será condenado por la ley. Las ventajas que el judío tenía resultaron para ellos en desventaja y en condenación. Cuando el judío clamó frente al trono de Pilato, cuando Pilato resolvió poner a Jesús en libertad, los judíos dijeron, no queremos a Jesús como rey. Nosotros no tenemos rey sino a César. Crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa fue la sentencia que ellos mismos lanzaron contra sí mismos. Terrible sentencia. Qué brutos, qué ignorantes. Esas palabritas cuando clamaron, la sangre de Jesús sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, se ha tornado en Israel en la más grande maldición. 2000 años han pasado de eso, cuando ellos clamaron la sangre de Jesús contra ellos, y eso les ha costado 2000 años de exilio por el mundo entero, sin rey, sin reino, sin trono, sin tierra y sin ciudadanía. Eso le ha costado a Israel el hecho de haber dicho, no nos interesa Jesús de Nazaret, la sangre nosotros respondemos por ella. Tristemente, la sangre de Jesús para ellos se ha convertido en un veneno mortal.
Pero lo que es glorioso es que la sangre de Jesús se convirtió para la iglesia en la más grande medicina que haya existido en el universo. Ellos fueron condenados por la sangre de Jesús. Nosotros, la iglesia, somos salvos por la sangre de Jesús. Ellos fueron rechazados por rechazar a Jesucristo. La iglesia ha sido aceptada por creer en Jesús como el Mesías y Salvador. El haber rechazado los judíos a Jesús les ha costado dolor, destierro, exilio, muertes. Millones de judíos han muerto por haber rechazado a Jesús. Jesús vino a salvarlos. Él no vino como un simple aparecido. Él vino como Dios. Y Él les dijo, desde el Antiguo Testamento les dijo a ellos, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y Dios mismo os salvará. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, y aquí estaré presente. Pero tú, Belén, Éfrata pequeña, no eres la más pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, y cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Eso se cumplió en Mateo 1:23 y en Lucas 19. En Mateo 1:23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Los reyes magos no vinieron buscando la segunda persona. Los reyes vinieron buscando al rey de los judíos. El rey de los judíos es el Dios del Antiguo Testamento. Y a ese fue el que los reyes vinieron buscando, al rey de los judíos. Jesús le dijo a Satanás, cuando Satanás lo tentó 3 veces, Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entiéndase que el que vino a la tierra no fue cualquier aparecido, fue Dios. Y Dios le dijo a los judíos, oiga esto, Dios le dijo a los judíos, Dios en carne, le dijo a los judíos en Mateo 23:37, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a vuestros hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisisteis? ¿Cuántas veces? ¿Y quién fue el que quiso juntarlos a ellos en el Antiguo Testamento? ¿No fue Jehová Dios? Y Jesús le estaba diciendo a los representantes del pueblo en Mateo 23 que Él, Jesús, era el que había en muchas ocasiones intentado reunirlos a ellos, pero no quisieron. Jesús le dice a los escribas y fariseos, señores, si creyesen a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. ¿De quién escribió Moisés? Pues del Dios del Antiguo Testamento. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y mire esto. Aún no tienes 50 años, dicen la gente, y ya has visto a Abraham. Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, les estaba diciendo que él era el gran yo soy. San Juan capítulo 15 les dice Jesús a los judíos, si yo no hubiese hecho obras entre vosotros que ninguno otro ha hecho, no tendríais pecado, pero ahora no tenéis excusa.
¿Quién hizo las obras en el pueblo de Israel? Dios. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El Salmo 95 dice, vieron mis obras. 40 años vieron mis obras. Jesús les estaba diciendo allí en la tierra en persona que Él era el Dios de Israel. El capítulo 1, versículo 11 y 12 de San Juan dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que aunque eran judíos bajo la ley, no obedecían la ley. Amigos y hermanos, la ley no vino como un medio de salvación. La ley vino a Israel para mostrarle la gravedad del pecado y para enseñarle al hombre la necesidad de un Salvador. Entonces, la sentencia de Dios, finalmente ya para terminar hoy, es esta. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, porque estamos bajo el tema ¿por qué hay que nacer de nuevo? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, son mentirosos, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, amargura hay en el alma del ser humano, sus pies se apresuran a derramar sangre inocente, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Están muertos en delitos y pecados. A consecuencia de esto vino la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Así que aquí tenemos la sentencia de Dios, grave. Aquí es donde tenemos que reaccionar y reflexionar. ¿Por qué se requiere un nuevo nacimiento? Ahí les presento el panorama, el diagnóstico, porque lo que un médico hace antes de formularle el medicamento, lo primero que lo manda es hacer exámenes para saber qué es, dónde está la gravedad, dónde está la enfermedad y cuál es el medicamento que puede servirle. Pues aquí en el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos está el diagnóstico que da Dios del ser humano. Es el diagnóstico de Dios. Después hablaremos de la medicina, porque Dios es tan bueno que aunque el hombre sea tan malo, Dios se despojó y vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Continuaremos en este tema, hermanos y amigos. Dios les bendiga.